Yo no creo en eso. Vamos a hacer la ouija. No, yo no creo en ouija. Y mucha gente sería incapaz de hacer ouija, de hacer espiritismo, de llamar a los espíritus, de ir a sesiones de brujería, de misas negras. Nadie haría eso porque nadie quiere meterse a eso. Pero ¿qué pasa en la noche de Halloween? En la noche de Halloween hay personas que sin quererlo se involucran y son atraídos al ocultismo. ¿Por qué? Porque en la noche de Halloween hay muchos jóvenes que preparan todo un ambiente terrorífico y los invitan a participar, por ejemplo, de espiritismo, de poner una copa, de invocar a espíritus, apagan las luces, prenden velas, dibujan un pentagrama en el piso, o de repente llaman a un espíritu a través de la tabla ouija. Algunos no saben lo que es la tabla ouija. La tabla ouija es esta tabla que estamos pasando por aquí ahora, utilizando una tabla ouija. El diablo, dice la Biblia, que él es el engañador. ¿Me está escuchando, amigo? Usted que me está viendo por televisión, escuche, entienda lo que le estoy diciendo. Satanás, que el Señor lo reprenda, es mentiroso. Y en la tabla ouija es cuando la gente quiere comunicarse con los espíritus de los muertos. Porque la gente no agarra la ouija para llamar demonios, sino para llamar a los espíritus de los que han muerto. Pero déjeme decirle que los espíritus de los muertos no están dando vueltas por la calle, ni están metidos en las sesiones de espiritismo. Los espíritus de los muertos o están en el infierno o están en el paraíso. Y el que está en el infierno no sale, y el que está en el paraíso tampoco sale. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se pone a llamar a los espíritus. Los brujos llaman a los espíritus. Los espiritistas llaman a diferentes espíritus que vienen a ser hasta sus guías espirituales y piensan que son espíritus buenos, espíritus de luz, que le dan energía, que le hablan. Algunos escuchan sus voces y hasta hay algunos que dicen: yo soy tu abuelito que murió tal día, soy tu hermana que tu mamá abortó. Porque yo en una sesión, bueno, lo guardaba para el final, pero lo digo ahorita, yo fui satanista, fui espiritista. En una sesión de espiritismo, estábamos en una sesión de espiritismo en una oportunidad, y el demonio que estaba ahí dijo, bueno, le dijo a una mujer: tú tenías una hija y esa niña está aquí conmigo. Y la mujer se puso de colores. El esposo la miraba y decía: pero ella no ha tenido hija. Y el demonio que estaba ahí decía: ¿has tenido hija o no has tenido una hija? Que la perdiste. Y la mujer se puso a llorar. Cuando terminó esa sesión de espiritismo, el esposo no sabía que su mujer, antes de que lo conociera él, se había metido con otro hombre y que había salido embarazada y se había hecho un aborto. Y cuando lo sacaron al bebé, la sacaron al bebé como de 4 meses. Y el doctor le dijo: es mujercita. Era mujercita. Y el demonio le dijo: ese aborto que tú te hiciste, ese es el espíritu de la niña que la tengo acá. Mentira del diablo, hermano. Pero le sacó lo que esa mujer había hecho, el aborto que había hecho. Le hizo creer el demonio que esa niña no tenía paz y que estaba dando vueltas porque ella no le había dado vida, porque la había matado. Y la mujer se puso a llorar. Yo he estado ahí en esa sesión de espiritismo. Practicando la ouija, porque también tuve la desgracia de ser ouija. Y haciendo la ouija llegaba un espíritu, y eso trabaja con una tabla, una tablilla con un hueco, y esa tabla se mete y te marca las letras, se mueve solita y te marca y te pone aquí y te habla. El demonio habla inglés, habla francés, habla italiano, habla todos los idiomas. Y esto, mire, un espíritu me dijo a mí, haciendo ouija, que me casara con mi esposa. Un espíritu llamado Luis. Mi esposa estaba embarazada
O sea, mi enamorada ya tenía 17 años y estaba embarazada de 2 meses. Nadie sabía que mi enamorada estaba encinta, nadie sabía. Ella y yo, los dos nomás. Y yo estaba preocupado y un día llego a mi casa, me encuentro con unos amigos que estaban haciendo ouija. Y un espíritu que había venido en la ouija le dijo: ustedes tienen un amigo que se llama Atila. Yo era Atila. Y el espíritu le dijo: díganle a Atila que lo quiero conocer. Y para que Atila les crea que lo he mandado llamar, díganle que yo sé que su enamorada tiene 2 meses de embarazo. Y hermano mío, yo llego a juntarme con mis amigos. Como yo no era cristiano, yo era pagano, mundano, pecador, como tú. Así era yo, como tú. Y hablaba mis cosas y sacaba mis opiniones, como tú. Pero ¿saben qué pasó? Ese día, estos amigos se reunieron conmigo, estábamos en mi carro, porque yo ya tenía carro, desde los 19 años yo tenía mi carro. Yo tenía mi carro y lo subí como en la noche del día sábado que yo llegaba, hermano, de trabajar, y lo subí al carro, fuimos a comprar trago, compré un botellón de vino y estábamos tomando vino, y entre la borrachera que estábamos tomando, comenzaron a hablarme. Dime, ¿tú crees en los espíritus? Y yo digo, existirá, no sé. Bueno, nosotros tenemos un espíritu que se llama Luis. Y Luis te conoce a ti, me dice. Y Luis me dijo él, que tu enamorada está con 2 meses de embarazo. Y yo pensé que me estaban haciendo una broma, pero que sin darse cuenta me estaban diciendo algo que era verdad. Y yo me reí. Fuera de acá, ustedes están fastidiando. No, Atila, en serio. Sabemos que María Rosa tiene 2 meses de embarazo. Y sabemos, todos lo sabemos. Y no te preocupes, dice Luis, que lo tengas a ese niño, que te va a ir bien. Y entonces seguimos conversando y me hablaron de Luis. Y entonces vine yo a hacer ouija y lo conocí a Luis. Y ustedes saben lo que decía Luis. Venía, hermano, y se movía la tabla y decía L-U, Luis. L-U-E. Y le preguntaban algo a Luis y Luis decía sí o yes, no. ¿Y cuándo voy a ir a tal sitio? Luis nos daba direcciones. Si había alguien que quería buscar una casa para alquilarla, Luis le daba la dirección, le daba el número de la casa. Sin ir al periódico, Luis nos daba todo. Pero ¿sabe qué? Todos se enfermaban, a todos les pasaba algo, los botaban del trabajo, sucedía algo. Un día Luis trajo a Miguel, luego trajo a Marta, María, y luego trajo a otro más. ¿Y sabe lo que decía Luis? Luis decía que venía del cielo. Y que como Luis decía que él había muerto en un accidente de tránsito, que lo había atropellado un carro, y que como había muerto en ese atropello, entonces por eso es que Dios le daba la oportunidad de venir a la tierra a ayudar a la gente, porque él se había muerto sin que fuera su voluntad. Mire qué mentiroso el diablo. Y entonces él decía que Dios lo había mandado para que nos ayudara. Y entonces yo, cuando alquilé mi casa, cuando recién me casé, en la puerta de mi casa eché pólvora y puse Luis. Y se la dediqué sin saber que le estaba dedicando la entrada a este demonio a mi casa. ¿Te acuerdas, negra? Y por supuesto mi matrimonio fue una desgracia. Que el Señor lo reprenda. Luego Luis trajo a otro espíritu, trajo al virrey Carlos V. Y cuando entraba el virrey, todos nos poníamos todos se tenían que arrodillar porque llegaba el virrey. Pero de repente, ¿quién era Miguel? Miguel era un asaltante de banco. ¿Y quién era Marta? Una prostituta que estaba también tratando de recuperar su salvación. Y todas esas cosas las hablaban los espíritus por la ouija. Y nosotros no sabíamos nada, que era mentira, que eran demonios. Un día nos predicaron de Cristo. Y entonces nos hablaron de Dios.
Nos hablaron que esto era del diablo, que eso no era de Dios. Y la persona que les habló dijo, ¿por qué no van y le preguntan al cura? No es que todos los que hacíamos ouija éramos de la parroquia. No se moleste, hermano, le digo la verdad. Nosotros no sabíamos que eso era malo. Y entonces cuando fuimos a decirle al cura que nosotros que cantábamos en la misa de 7 hacíamos la ouija y estábamos hablando con un montón de espíritus que venían del otro lado. Y el cura dijo, ¿qué espíritu ni qué espíritu? Esos son demonios. Y el cura nos dijo que eso era demonios, que eso no era Dios, que no eran espíritus de Dios, que eran mentiras, que eran demonios, que no era Luis, que no era Marta, que eran demonios. Y en una oportunidad Luis llegó y le dijo a uno que estaba ahí con nosotros, a un amigo. Ese día yo no estaba, pero ahí estaba un amigo llamado Néstor. Posiblemente Néstor va a ver esto. Y le dice, Luis, ¿sabe con quién estoy? Te lo voy a presentar. Y entonces la tablita donde dice goodbye, por ahí sale. Supuestamente el espíritu está saliendo. Y a la hora que sale, entró otro espíritu. ¿Y sabe quién era? Supuestamente el abuelito de Néstor. Y Luis le dijo, mira, ni siquiera le dijo esto abuelito, sino le dijo, mira quién ha venido. Y cuando entra, le dice, hola Cholo, ¿cómo estás? Y Néstor dijo, mi abuelito. Y entonces le dijeron, ¿cómo sabe que es tu abuelito? Porque mi abuelito es el único que me dice Cholo. Y entonces le dijo, sí. Y él le decía, abuelito, ¿cómo estás? Bien, acá. De vez en cuando lo veo a Dios. Qué mentiroso este diablo, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. A su nombre. A nombre de Cristo. Miren, hermanos, esa es la situación. Uno, los espíritus que vienen en la ouija no son espíritus de muertos, son demonios. ¿Sabe lo que hicimos? A la hora que llegaba Luis, se prendía y se apagaban las luces. Entonces, ¿qué sucedió? Que se prendía y se apagaba la luz y todos corrían al cuarto, sacaban la tabla y ¡fum! Entraba Luis. Luis caminaba por la casa. Luis se echaba en la cama, dormía con uno, sentían cómo arrimaba la silla. Y Luis nos entregó la fecha de su cumpleaños de muerto. Su fecha de muerto. Y el día que murió, quería que le hicieran una canción, que le hicieran una fiesta. Hermano, toda la gente que conocía a Luis, que hacía ouija, eran una cantidad de gente que le hicieron una fiesta con cajas de cerveza, con todo, y la tabla en medio de la fiesta. La tabla ouija en medio de la fiesta. Y los que cantaban en la parroquia con la guitarra le compusieron una canción a Luis. Y en esa canción decía, en una noche cualquiera se abrieron las puertas de mi corazón. Aún decía, aún yo sin conocerte me di plenamente y me entregué a ti. Cantaban estos muchachos. Dice, el miedo que yo sentía al sentirte tan cerca desapareció. Recordaré eternamente los consejos de un amigo que tuve un mes, los consejos de un amigo por la ouija. Y en el coro decía, de pronto algo nuevo pasó, me sentí raro, mucho mejor. Casi dudando yo le dije, ¿quién soy? Su voz, el que compuso esta canción decía, en la canción decía, su voz tenía otro matiz y con las letras dijo Luis, me contestó alegremente alguien llamado Luis. Decimos todos que el Señor lo reprenda. Pero qué bueno que Dios, sabiendo que éramos ignorantes de la palabra y que no conocíamos las cosas de Dios, entonces mandó a alguien que nos predicara. Le hablamos al cura, el cura dijo que eso era del diablo, que había que romper la tabla. Y cuando la íbamos a romper la tabla, llegó Luis. Que
que el Señor lo reprende y la tabla comenzó a temblar. Y ahora Luis